Cáncer, ¿cómo están mis guerreros y mis queridas guerreras? Feliz cumpleaños, especialmente si durante esta semana estás cumpliendo años. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Aquí ves las cartas que voy a estar utilizando durante toda esta tirada y mira la que están aquí, las cartitas negras. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, suscrita, muchísimas gracias. Tu buena noticia, que te arriesgas. Esta semana vas a tomar un riesgo, vas a dar un salto de fe con esta carta de la confianza. Podría también estarte indicando de que recuperas la confianza en ti o en una persona en tu vida. Semana para tomar riesgos, semana para dar ese salto de fe, para hacer algo con corazón, con pasión. Y algo que tal vez has estado tratando de hacer durante todo este tiempo y que no te has atrevido a dar ese paso todavía. Esa es la energía general que está a tu alrededor, una energía de intensidad que tienes que utilizar para poder dirigirte hacia cosas lindas. Y veo que también para algunos aquí esa luz que estabas esperando ver al final del túnel, ya estás pronto por llegar a esa posición, a ese lugar en tu vida. Quiero ver tu mente, cómo está en estos instantes. Tienes la carta de la pena. Y hay algunos de ustedes aquí que con esta carta esto podría estarte indicando de que podrías estar sintiendo algún tipo de energía un poquito pesada a tu alrededor, o tu mente simplemente está bastante preocupada y estás pensando en cuáles van a ser los resultados de algo, estás un poco tal vez estresado, un poco con algo de ansiedad con respecto a lo que puede estar sucediendo a nivel mundial, de la manera como te puede estar impactando a ti. Y hay esa energía a tu alrededor, simplemente tienes que saber manejarla. Es una semana también como para analizar cuáles son los pasos que has estado dando y tomar unos pasos distintos más adelante. Esto también podría significar de que tú estás sintiendo tal vez algún tipo de pena por alguna persona a tu alrededor, por la circunstancia que alguien está viviendo cercano a ti. Más que todo como una energía de compasión, ¿no? Y eso es la energía que estoy percibiendo que podrías estar teniendo durante esta semana. Vamos a ver tu corazón. ¿Cómo va a estar tu corazoncito, Cáncer, para esta semana de cumpleaños? Mira, para un grupo de ustedes, me acaban de decir, tengo que darte el mensaje. Ustedes saben, si no lo sabes porque es la primera vez que estás acá, pues te comento que yo te digo los mensajes como los recibo. Y algunos de ustedes que estén cumpliendo años, pues durante este mes o esta semana en particular, parece que con esta carta de la pena podrás estar teniendo no como esa crisis de los 40, pero como que vas a estar analizando mucho y te veo mucho pensando con respecto a la edad que estás cumpliendo. Ya sea que estás cumpliendo una edad X como adulto mayor, o que estás llegando a los 40, o que pues tal vez estás llegando a X edad y estás pensando como que, ok, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Hacia dónde he ido? Pero veo también como una preocupación de alguien por cumplir años. Eso tienes que adaptarlo a ti. Recuerda que estas lecturas son generales, aplica para tu signo solar, ascendente y lunar también. Así que puedes verlos también si tienes alguno de ellos en tu carta, tu corazón, como te había indicado. Tienes la carta de El Maestro. ¡Qué maravilla! Tu corazón está abierto a aprender, a dar cosas nuevas, a enseñar. Tienes un corazón muy lindo, un corazón de maestro, un corazón que tiene mucha paciencia, que tiene mucho amor, un corazón que definitivamente durante esta semana tienes que escuchar, porque va a estarte dando como corazonadas, como una gran intuición que vas a estar teniendo. Y también veo una energía aquí de que todo depende de cómo tú veas las cosas, porque puedes verlas como que has llegado a cierto nivel de madurez en tu vida por la edad que estás cumpliendo, y que ahora tu corazón está alineándose en la línea de que toda esa experiencia que tienes la puedes compartir con alguien para que también encuentre la luz. Déjame ver qué bloqueo tiene tu vida que tienes que tratar de superar esta semana. Mira, como bloqueo tienes la carta de celebración, ¿eh? Qué cosa más rara. Y la carta de celebración como bloqueo, el mensaje que recibo para ti es que tal vez hay algunas personas, y eso tal vez tenga que ver con lo de tu edad, de que no tomaste las cosas como tan en serio en algún momento de tu vida y ahora estás analizando, estás pensando, estás con esa energía de que si yo hubiera hecho esto, ¿qué tal si? Hay algunos de ustedes que tal vez el bloqueo que tienes es que o no te toman las cosas muy en serio o no tomas en serio las cosas que están sucediendo a tu alrededor,
O tal vez les gusta mucho la fiesta, la rumba, andar de party en party. Tienes que adaptarlo a ti. Puede ser por ese lado de que algunos de ustedes o les gusta mucho la fiesta o se juntan con mucha gente que le gusta mucho la fiesta, que no estaban pensando en el futuro. Mucha gente que tal vez ha llegado, no tú, sino te juntas con esa gente que ha llegado a cierta edad y no han logrado lo que ellos habían propuesto. Cada uno tiene sus metas y tiene sus planes de una manera distinta. Entonces tienes que adaptarlo como esto resuene contigo. Puede ser por el lado de que has tenido una energía muy así como que todo me resbala, no me vale todo. Eso no es una canción de Maná. Me vale. Sí, me vale todo, creo que sí. O bueno, o tienes esa energía de que entonces tienes esa energía de que te vale todo, o de que te estás juntando con gente que le gusta mucho la fiesta, o a ti te gusta mucho la fiesta y la broma y el relajo y no te estás enfocando, ¿eh? Voy a hacer algo distinto. En esta lectura piensa en una persona en estos momentos. No necesariamente tiene que ser alguien en el amor. Puede ser un hermano, una hermana, un padre, una madre, una pareja. Piensa en alguien que tú quieras saber esa persona qué tiene en su mente y en su corazón y qué lo bloquea. Y eso vamos a hablarte acerca de esa persona en estos instantes, ¿eh? Y si tú eres cross-watcher, que sería como que eres de otro signo y estás viendo este signo de Cáncer, pues te gusta alguien de Cáncer y quieres ver qué onda, este podría ser tú también. En la mente, esta persona en la que tú estás pensando tiene una actitud bastante positiva, tiene una energía de cambiar, de hacer algo distinto en su vida, de dar un paso diferente. Esta persona tiene aires de que se adapta bastante rápido. Y eso podría ser también un arma de doble filo, porque eso te deja así como que, ok, si es en el amor y tú y yo salimos, si terminamos el día siguiente, entonces ya tú te adaptas y consigues otra persona. Hay como esa vibración allí. O simplemente esta persona, ya sea un hermano, un padre, una persona con quien tú trabajas, te habla de que es alguien que siempre tiene una actitud así como que muy rápida, cambiante. Un día piensa una cosa, el día siguiente dice otra. Un día te dice que sí, otro día te dice que no. Hay como que tener cuidadito con las palabras que dice. Tal vez no al 100% siempre dice la verdad o dice media verdades. El corazón de esta persona que tú estabas pensando, vamos a ver qué onda aquí. Sale la carta de la nueva visión. Esta persona está pasando por una transformación en su vida. Así que tal vez esa energía de inestabilidad o de cambio, y me da un aire así como me da un aire así como de un signo de aire, valga toda la redundancia que utilicé allí. Puede ser Géminis, Libra o Acuario. No necesariamente, pero puede tener eso dentro de su carta también natal, dentro de sus signos. Pero es que es alguien que está pasando por un gran crecimiento en estos momentos espiritual. Está renaciendo de la ceniza, su corazón está volviendo a vivir, a creer, a experimentar, le están saliendo alas, se está recuperando. Así que eso explica esa energía cambiante que tiene, un poquito inestable, pero es por el crecimiento que está haciendo interno, ¿ok? Y ahora vienen las predicciones generales también, que aquí se te puede hablar de trabajo y dinero, y esto no es necesariamente solamente amor, así es que quédate conmigo. El bloqueo de esta persona, la carta del rebelde. Y veo que esta persona, con esta carta del rebelde como bloqueo, lo veo que es alguien que tal vez en algún momento de su vida era de esos de que lo que digo yo se hace, una persona con esa actitud de que a mí nadie me va a amarrar. Si el día de hoy yo quiero trabajar en esta empresa y si al día siguiente alguien me miró mal, simplemente le digo, chao, pescado, te vi. Y me voy y renuncio. Entonces veo como esa energía de alguien que no quiere cumplir con las reglas ni los patrones, que no tiene nada de malo, ¿eh? No quiere cumplir con las reglas, los patrones de la sociedad y es como un alma libre, un alma independiente. Y eso, tener esa actitud de ser un alma libre, un alma independiente, en algunas ocasiones podría ocasionarle que genera esta vibra de inestabilidad, de qué futuro puedo tener con esta persona, o que ya sea laboral o en el amor, si esta persona siempre está como que nunca sabes qué piensa y donde suena un tambor, ahí está. Bueno, esa es la energía que veo de esta persona. Como te digo, adáptalo a ti, pues puede ser alguien en el amor, puede ser un familiar, una amistad. No vamos a encerrarlo solamente en amor, ¿no? Vamos a ver las situaciones que se presentan y sus detalles para ti con estas cartas esta semana. Aquí las cartas te pueden hablar de dinero, de trabajo, te pueden mencionar algo ya específico en el amor. Vamos a ver qué dicen para ti. Cáncer, déjame tus deditos para arriba si estás disfrutando de esta lectura. Gracias por ver el video y hasta el final. Uy, 9 de copas, yes. Sueños, deseos que se hacen realidad. Veo también una energía de espera. Ahora vamos a entrar en detalles para ver qué es lo que podrías estar esperando, ¿eh?
porque siento esta energía como que alguien que está, pues sé que no se puede salir a restaurantes, pero imagínatelo, alguien que estás en un restaurante y estás esperando que se presente una persona y estás tú todavía, dices que, ok, ¿cuándo vas a llegar? Te dijimos que a esta hora y mira todavía dónde estás. O puede ser una cita que tengas, un evento que tengas, una actividad que tengas vía internet, pues. Ahora vamos a ver más detalle eso. Por ahí esa energía como de una persona esperando en un restaurante a alguien. Sé que no se puede salir a restaurantes, pero adáptalo a la nueva modalidad. ¿Cómo es la cosa que dicen ahora? Tienes la carta del 7 de bastos. Aquí hay como un conflicto. Veo una persona que podría estarse sintiendo atacada o que podría estar atacando a alguien. Esto ahora vamos a ver en detalle de qué se está hablando aquí. Esto también puede ser mucha gente cuestionándote, Cáncer. Como podría significar mucha gente tratando de contactarse contigo, que llegas a un punto que es como que, ok, ya estoy hasta la coronilla, ¿qué quieren? ¿Qué pasa? Veo como eso de mucha gente tratando de comunicarse contigo o hablándote, o puede ser mucha gente tal vez si cumples años durante este tiempo que te llaman y te llaman y te llaman y te mandan un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp y te dicen que hola, después tiran otro, ¿cómo estás? Te puedo llamar y tú como que, oye, bueno, escríbeme todo en una sola línea, ¿qué estás pensando? Y tienes la carta del 7 de espadas. Vamos a ver en detalle de qué es lo que está pasando aquí, porque es la carta del 7 de espadas. Se denomina por lo general como la carta del ladrón. No estoy diciendo que eso sea algo que te vaya a estar sucediendo ni que tú seas un ladrón. No estoy diciendo nada de eso, pero vamos a ver qué onda con esa carta ahora, porque podría ser de que... Vamos a ver ahorita qué onda con esa carta. Voy a empezar con esa carta, pues es la carta pesada, y quiero ver qué es lo que está pasando con ese 7 de espadas. Para algunos de ustedes, guerreros de Cáncer. Tienes la carta de la reina de copas y la carta del 4 de bastos. Mira, aquí hay una energía de algo, mis guerreros de Cáncer, de que ustedes tienen que tener cuidado, porque puede ser que en alguno de ustedes en sus hogares se les vaya a extraviar algo. No necesariamente tiene que ser la intervención de una mano de un ladroncillo, pero podría ser que colocas algo en un lugar donde no es, después no te acuerdas, se te va a extraviar algo dentro de la casa o donde tú estás viviendo. Podría ser también en tu trabajo, que se pierde algo y después nadie sabe dónde está. Recuerda, yo te canalizo el mensaje como lo recibo, pero trato de que también buscarle una explicación. Así que aquí esto podría estarse hablando de se te pierde algo en la casa, están en búsqueda de algo dentro de tu hogar o de tu trabajo que fue como mal puesto o que se pudo haber extraviado y están como tratando de descubrir qué es lo que está pasando aquí. Lo veo más que todo como que colocaron algo en el lugar y no lo encuentran. Algo como que se enredó. Así que muy atentos a eso, ¿no? Porque hay esa energía entonces de... como de recién recordar, de que, ay, mira que me acuerdo de esto, ¿dónde está? No lo encuentro. Ay, mira, tengo tiempo que no veo esto en la casa. Tienes que adaptarlo a ti para saber qué es lo que es, ¿no? Porque son miles de personas que ven los videos, así que pueden ser cosas distintas para cada uno. Pero es la energía que percibo en estos instantes. Y no lo veo tanto como que hay un ladrón se va a meter a tu casa, nada de eso. Sé que fuera sape esa energía. No, nada de eso. ¿Qué es lo que pasa con este 7 de bastos? Vamos a ver para ti. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Oye. A ver. Rueda de la fortuna. Uy, la carta del sol. Mira. Para algunos de ustedes que durante esta semana tal vez estéis con esa energía de que mucha gente te está buscando, mucha gente te está llamando. Esto podría representar que te estás ganando un premio, ¿eh? Que te estás recibiendo muchas llamadas porque, qué sé yo, sales en la televisión, que te ganaste un premio, sales en algún lugar como un afortunado ganador de algo. Mucha gente se va a estar comunicando contigo tal vez para hacerte regalos, mandarte tus regalitos vía internet. Pero esta gente que se va a estar comunicando contigo, no los bloquees ni trates de evitarlos. ¿Cómo le dices en tu país cuando estás ghosteando a alguien, cuando ignoras a una persona? No lo hagas, porque parece que esa persona, grupos de personas que se van a estar tratando de comunicar contigo tienen buenas noticias para ti, tienen buenos mensajes, que tú podrías entonces olvidar o pasar por alto porque no quieres que nadie se comunique contigo, porque estás estresado, estás estresada y pierdes una gran oportunidad, un gran mensaje que hay aquí para ti, donde hay un cambio de suerte para ustedes. Algunos podrían estarse ganando una estadía en la playa. Sé que no se puede salir, pero aquí ese es el mensaje que estoy recibiendo, pues, y eso no quiere decir que tengas que ir a la playa este fin de semana. Puede ser que te lo ganes ahora y puedes utilizarlo hasta dentro de un año. Something like that, tú sabes, algo así. Así que esa es la energía que percibo. Efectivo.
Hay algunos de ustedes aquí que podrían estar siendo ganadores de un viaje a la playa, un viaje tal vez a otro lugar. Y yo veo que esto no es algo, tal vez algunos de ustedes lo han planeado, pero yo veo más que todo que esto es como a la suerte. Te ganas algo así, o un gran descuento para hacer un viaje a un futuro, o recibes una invitación, alguna de estas amistades te llama y te dice, hey, mira, ¿sabes qué? Cáncer, ¿qué onda? Vente para mi casa de la playa. Algo así. Tal vez no ahora, tal vez más adelante. Y esta carta de 9 de copas, eso que has estado esperando, eso que has estado que quieres que llegue a ti. Vamos a ver qué es eso. ¿Recuerdas que te dije que es como si estuvieras en un restaurante esperando que alguien aparezca? Mira. Este caballero de oros aquí aparece con una moneda para darte. Y el mensaje que recibo con esto, parece que hay algunos de ustedes que han estado esperando que la compañía de toda tu vida, la compañía de tu corazón, la compañía de tu alma se comunique contigo para darte una noticia. Y esta noticia podría ser una noticia positiva con respecto a un trabajo que tienen para ti. Así que para algunos de ustedes, mis guerreros y guerreras de cáncer, mis warriors, podrían estar recibiendo esa cita para hacer un examen, para recibir una información. Pero aquí algo que tú has estado esperando, donde tú habías perdido las esperanzas de que esta empresa te diera la oportunidad, se te va a realizar. Lo veo más que todo por esa línea con respecto a un trabajo o una oportunidad. Puede ser tu empresa actual si tu trabajo está suspendido por lo que está sucediendo a nivel mundial, que te dicen, hey, ¿sabes qué? Regresa, vamos a reiniciar las labores y tú puedes formar parte de esto. En algunos casos también podría ser una referencia con respecto a un dinero que tú has estado esperando que alguien te pague y esta persona se estaba haciendo el loco, la loca y no quería pagar. Y esa persona podría finalmente estar apareciendo a hacer el pago, especialmente si hay algo con la ley aquí involucrada. Tienes 2 reyes aquí presentes, gente importante, gente de poder, ¿eh? Y esto veo también como un intermediario. Esto puede ser que recibes una información o un mensaje por medio de una tercera persona que viene a decirte como que, hey, ¿sabes qué? Mira que en este lugar quieren conocerte un poco más, quieren trabajar contigo. Y en algunos casos, pushing it un poquito, podría ser alguien en el amor, ¿eh? Que has estado esperando que finalmente tome la decisión de expresarte tus sentimientos, que podría estarlo haciendo durante esta semana. ¡Qué maravilla! Déjame saber qué te parecen estas lecturas dejando tus deditos para arriba, tus likes. Coméntame cómo va tu vida, qué es lo que es contigo, qué es lo que está pasando, cáncer, cómo pasaste tu cumpleaños, qué hiciste encerrado en casa. Y mira, mis cartitas negras vienen también a sacar algo que esté oculto en tu vida que necesite salir a la luz. Me habla de que con esta carta del colgado, algunos de ustedes tienen que cambiar su punto de vista. Obviamente estamos hablando, si tienes un punto de vista negativo, cambiar a ver las cosas de una forma positiva. Que eso te va a ayudar muchísimo. Y me viene a la mente la canción Depende de Jarabe de Palo. No sé si la han escuchado, se las recomiendo. Y justamente con esta carta veo esa letra de esa canción. Creo que dice algo así como depende, de según cómo se mire todo depende. Exactamente eso es lo que necesitas entonces hacer, ver las cosas desde otro punto de vista. Tienes la reina de bastos. ¿Qué es lo que pasa aquí con estas cartas de corte? Porque tenías 2 reyes y ahora tienes 2 reinas. Reina de bastos, reina de oros. Y yo veo que tú estás destinada para grandeza. Rey de copas y rey de bastos. Ok. Veo con esta carta que tú estás destinado para grandeza. Hay algo grande que viene aquí para ti. Y veo también a 2 mujeres. Igualmente puede ser hombres. Recuerden que son lecturas generales, ¿eh? Tienes que adaptar a ti lo que suene. Y escucha la lluvia, la bendición cayendo sobre ti. Aquí hay 2 personas de poder que podrían estar trabajando juntos. Podrían estarse asociando, ¿eh? O podrías convertirte en estas personas de poder. No subestimes a la gente que tienes a tu alrededor, porque nunca sabes con quién podrías estar conversando. Y esa persona que tal vez tú trataste muy bien, pues, y era alguien que tú viste tal vez no haciendo un trabajo o una posición elevada,
y pensabas que tal vez tenía una posición, como así como de entrandito apenas en el trabajo, esa persona puede resultar ser el dueño o la dueña y te sale una gran oportunidad allí. Cáncer, vamos a ver el espíritu animal que hay para ti. Gracias por llegar hasta el final de este video y verlo todo. Y también los anuncios que salen por ahí. El espíritu animal que te acompaña esta semana. Te sale la nutria y puse estos stickers, estos post-its porque para que no se me olvide cómo traducirlo a español. Pues ahí tienes la nutria, el número de la suerte que te da es el número 42. Puedes virarlo también y puede ser el número 24. Lo sumas y sería el 6 también. Adáptate al número que quieras, que resuene más contigo. Y te indica de que tú nunca estás solo o sola, mis guerreros de Cáncer. Siempre vas a tener a alguien a tu alrededor para darte un abrazo, para apoyarte, para quererte. Y en los comentarios déjame J42 y por ahí puede haber una sorpresita al azar para algunos mensajitos por ahí, así que déjame ir J42 para recibir una sorpresita. Y el color de la suerte que veo para ti es el color chocolate. Es el color de la suerte que te mandan tus guías. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto muchísima luz, progreso y mucha abundancia infinita.